Mi nombre es Joan Mosquera, aprendiz de tecnólogo de coordinación y procesos logísticos, la ficha 307398. Esta ocasión vamos a hablar sobre informe y criterios para categorizar un inventario A, B y C. Introducción. La gestión de inventario es crucial para la eficiencia operativa y la rentabilidad de una empresa. En este informe se presentará un análisis de categorización de inventario utilizando el método A, B y C, que clasifica los productos en tres categorías, A, B y C, según su importancia relativa en términos de rotación, precios, ventas y otros criterios relevantes. Este informe permite a la empresa optimizar su gestión de inventario y maximizar sus utilidades. Criterio de categorización. Criterio de mayor importancia. Criterio solucionado para la categorización de los productos en la empresa. Ebanistería J&M son rotación de inventario, la frecuencia con la que un producto se vende o se repone. Los productos de alta rotación son críticos para mantener el flujo de la caja. Precio. El precio de venta de los productos influye directamente en la utilidad de los productos. De mayor precio pueden generar más ingresos, aunque su rotación sea menor. Venta. El volumen de venta es un indicador clave para la demanda de un producto. Los productos que generan más ventas son esenciales para la rentabilidad y la duración del producto antes de que se vuelva obsoleto o inservible. Los productos con una vida útil más corta pueden requerir una atención especial en la gestión de inventario. Identificación de los criterios. La rotación y las ventas son los criterios más críticos para la empresa. La ebanistería J&M, ya que afecta directamente con el flujo de la caja, la capacidad de respuesta de la demanda del mercado. Los precios son igualmente importantes, ya que determinan la rentabilidad de cada producto. La vida útil es relevante para evitar la pérdida por obsolescencia y asegurar que los productos en inventario sean siempre de calidad. Clasificación de los productos por categoría. Categoría A. Representan el 20% de la totalidad de la cantidad del inventario, pero genera el 80% de las utilidades de la organización. Por ejemplo, de los productos comedor de madera de alta gama. El precio promedio de mesa centro de diseño activo, precio promedio 800. La silla ergonómica de madera, precio promedio de 700. Categoría B. Descripción. Propone un 30% del total de los productos, generando no más del 20% de ganancia. Ejemplo de los productos: mesa de comedor estándar, precio promedio 600. Silla de comedor, precio promedio 300. Estantería de madera, precio promedio 250. C. Descripción. Presenta el 50% de la referencia, pero tiene los menores ingresos. Por ejemplo, los productos accesorios de madera, precio 50. Muebles auxiliares, promedio 100. Frutos de madera, precio 75.000.
Vemos la tabla de la categorización. Podemos ver la categorización A, aunque su rotación, inventario es menor, pero como su precio es mayor, entonces genera mayor utilidad. En el B y en el C, como su precio es menor, pero la utilidad es mayor, por eso sus ganancias son menores. Bueno, aquí en el gráfico podemos observar la rotación del inventario y el precio de cada producto. Aquí vemos que su rotación es menor, pero como su precio es mayor, pues vemos que sube la ganancia de la empresa. Y en algunos vemos que su rotación es mayor, pero como su precio es menor, pues sus ganancias no son muchas. Con esta tabla podemos observar los porcentajes de rotación y utilidad en la empresa y el precio. Vemos que el comedor de alta gama tiene un precio de 1.200.000, la rotación en inventario es del 5% y la utilidad es del 75%. La mesa de centro de 800, el porcentaje de rotación en inventario es de 7%, las ganancias son de 24%. La silla ergonómica, el precio es de 700, la rotación en inventario es del 8%, la ganancia es de 15%. La mesa de comedor estándar es de 600, su rotación en inventario es del 10% y la ganancia de utilidad son de 10%. Silla de comedor de 300, la ganancia de la rotación es de 10% y su ganancia es de 5%. Estantería de madera, el precio es de 250, utilidad de 10% y la ganancia es de 5%. Accesorio de madera, el precio es de 50.000 y la rotación es de 25% y la utilidad es de 3%. El precio es de 100.000 y la rotación inventario es del 15% y la utilidad es del 2%. El producto de venta es de 10% y la utilidad es de 1%. Este análisis permite a la empresa enfocar sus recursos que más contribuyen a la utilidad de la categoría, manejar un control adecuado sobre los productos de categoría B y minimizar los costos asociados a los productos de la categoría C. Por ejemplo, los productos de la categoría A requieren una atención especial en términos de control de inventario, pronóstico de demanda y estrategias de venta, mientras que las categorías se pueden gestionar con políticas de inventario más simples y menos costosas. La implementación del método ABC para la gestión de inventario en empresas extranjeras es una estrategia efectiva para optimizar las operaciones y maximizar las utilidades. Al clasificar los productos según su importancia, la empresa puede tomar decisiones más enfocadas y estratégicas, mejorando su rendimiento general en el mercado.
Muchas gracias.